Imagina una ciudad emergiendo de la nada, fundada en el corazón de la península itálica. Así comienza la historia de Roma. La leyenda de Rómulo y Remo narra cómo estos gemelos, criados por una loba, fundaron Roma tras un conflicto fratricida. El asentamiento en las 7 colinas proporcionó una posición estratégica y defensiva, vital para la futura expansión de Roma. La creación del Senado romano marcó el inicio de una aristocracia que gobernaría la ciudad durante siglos, estableciendo precedentes políticos. Rómulo, el primer rey de Roma, consolidó su poder y estableció las bases de la monarquía, integrando diversas tribus bajo su liderazgo. La formación de la primera asamblea permitió la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, fortaleciendo la cohesión social. Numa Pompilio, el segundo rey, se centró en la paz y la religión, alejándose de las campañas militares de su predecesor. Las reformas religiosas de Numa institucionalizaron el culto y los ritos, creando una estructura espiritual que perduraría en Roma. La institución del calendario romano por Numa ajustó el tiempo a los ciclos agrícolas y religiosos, facilitando la organización social. Tulo Hostilio, el tercer rey, reanudó las campañas militares, expandiendo el territorio romano y consolidando su poderío. La guerra contra Alba Longa fue un conflicto decisivo que demostró la capacidad militar de Roma y su determinación expansiva. La destrucción de Alba Longa simbolizó el dominio romano y la absorción de sus habitantes, fortaleciendo el crecimiento de Roma. Anco Marcio, el cuarto rey, continuó la expansión territorial y fomentó la integración de culturas, consolidando la influencia romana. La expansión de Roma bajo Anco Marcio incluyó la construcción de nuevas infraestructuras y la incorporación de territorios vecinos. La construcción del primer puente sobre el Tíber facilitó el comercio y la comunicación, impulsando el desarrollo económico de Roma. Tarquinio Prisco, el quinto rey, implementó reformas militares que profesionalizaron el ejército y mejoraron la capacidad defensiva. Las reformas militares de Tarquinio Prisco incluyeron la reorganización de las legiones y la introducción de nuevas tácticas de combate. La construcción del Circo Máximo proporcionó un espacio para el entretenimiento y las competiciones, unificando a la población romana. La creación de la Cloaca Máxima, un sistema de alcantarillado, mejoró la salubridad y la infraestructura urbana de Roma. Servio Tulio, el sexto rey, implementó reformas constitucionales que reorganizaron la sociedad y fortalecieron el sistema político. Las reformas constitucionales de Servio Tulio incluyeron la creación de nuevas divisiones administrativas y la expansión del censo. La división de la sociedad romana en clases permitió una organización más eficiente y una distribución equitativa de responsabilidades. La construcción de la muralla serviana reforzó la defensa de Roma, protegiendo a la ciudad de invasiones y consolidando su seguridad. Tarquinio el Soberbio, el séptimo y último rey, gobernó con tiranía, alienando a la población y sembrando las semillas de su caída. La tiranía de Tarquinio el Soberbio provocó descontento generalizado, llevando a una insurrección que cambiaría el curso de la historia romana. La insurrección contra Tarquinio el Soberbio fue un levantamiento popular que culminó en la expulsión del último rey de Roma. La expulsión de Tarquinio el Soberbio marcó el fin de la monarquía romana y el inicio de una nueva era política. El fin de la monarquía romana dio paso al establecimiento de la República, un sistema más inclusivo y representativo. El establecimiento de la República Romana introdujo un nuevo gobierno basado en la elección de magistrados y la participación ciudadana. La transición de la monarquía a la República fue un proceso complejo que redefinió las estructuras políticas y sociales de Roma. La creación de los primeros cónsules reemplazó la figura del rey, otorgando poder ejecutivo a 2 magistrados elegidos anualmente. La institución de las leyes de las 12 tablas proporcionó un código legal escrito, garantizando derechos y deberes a todos los ciudadanos. La consolidación del Senado romano fortaleció la estructura política, convirtiéndolo en el órgano principal de deliberación y decisión. La Primera Guerra Samnita marcó el inicio de una serie de conflictos que expandieron el territorio y la influencia de Roma en Italia. La expansión territorial de Roma incluyó la conquista de nuevas regiones y la integración de diversas culturas bajo su dominio. La Segunda Guerra Samnita fue un conflicto prolongado que demostró la resiliencia y la capacidad militar de Roma frente a sus adversarios. La Tercera Guerra Samnita consolidó el control romano sobre la península itálica, estableciendo su hegemonía en la región.
La conquista de la península itálica permitió a Roma consolidar su poder y preparar el terreno para futuras expansiones. La Primera Guerra Púnica enfrentó a Roma con Cartago, iniciando una serie de conflictos que definirían el destino del Mediterráneo. La Segunda Guerra Púnica, con Aníbal a la cabeza, llevó a Roma al borde de la destrucción, pero también a su mayor victoria. Aníbal y la batalla de Canas fueron un punto crucial, demostrando la capacidad táctica cartaginesa y la resiliencia romana. La Tercera Guerra Púnica culminó con la destrucción de Cartago, asegurando la supremacía romana en el Mediterráneo occidental. La destrucción de Cartago simbolizó el poderío romano y su capacidad para eliminar amenazas, consolidando su dominio. La reforma agraria de los Graco intentó redistribuir tierras para aliviar la pobreza, pero encontró fuerte oposición de las élites. La política romana, evidenciando tensión social y política. La muerte de Cayo Graco, hermano de Tiberio, subrayó la resistencia de las élites a las reformas y la fragilidad del sistema republicano. La guerra social fue un conflicto entre Roma y sus aliados italianos, que buscaban igualdad de derechos y ciudadanía. La Primera Guerra Civil Romana enfrentó a Sila y Mario, dos líderes militares cuyas ambiciones personales desestabilizaron la República. La dictadura de Sila estableció precedentes autoritarios, reformando la Constitución y centralizando el poder en manos de un solo hombre. La Segunda Guerra Civil Romana enfrentó a César y Pompeyo, culminando con la victoria de César y su ascenso al poder. El triunvirato de Julio César, Pompeyo y Craso fue una alianza política que dominó Roma, pero también sembró la discordia. La conquista de las Galias por Julio César expandió el territorio romano y demostró su habilidad militar y liderazgo. La guerra civil entre César y Pompeyo fue un conflicto decisivo que transformó la estructura política de Roma y su liderazgo. El segundo triunvirato, formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido, buscó vengar la muerte de César y restaurar el orden en Roma. La guerra civil entre Octavio y Marco Antonio culminó en la batalla de Actium, donde Octavio emergió victorioso y consolidó su poder. La batalla de Actium fue un enfrentamiento naval decisivo que marcó el fin de la República y el ascenso de Octavio. La ascensión de Augusto, anteriormente Octavio, marcó el inicio del Imperio Romano y una nueva era de estabilidad y prosperidad. El establecimiento del Principado por Augusto creó un sistema de gobierno que combinaba elementos republicanos y monárquicos. Las reformas de Augusto incluyeron la reorganización administrativa, militar y fiscal, estabilizando el imperio y promoviendo su expansión. La paz romana, o Pax Romana, fue un periodo de relativa estabilidad y prosperidad que permitió el florecimiento cultural y económico. La dinastía Julio-Claudia, iniciada por Augusto, incluyó emperadores notables y controversiales que dejaron una marca indeleble en la historia. El reinado de Tiberio, sucesor de Augusto, fue marcado por su habilidad administrativa, pero también por su creciente paranoia y reclusión. El reinado de Calígula fue breve y turbulento, conocido por su extravagancia, crueldad y eventual asesinato por la Guardia Pretoriana. El reinado de Claudio, a pesar de sus aparentes debilidades, fue notable por sus reformas administrativas y la expansión del imperio. El reinado de Nerón, famoso por su tiranía y excentricidades, culminó en su suicidio y un periodo de inestabilidad conocido como el Año de los 4 Emperadores. La dinastía Flavia, iniciada por Vespasiano, trajo estabilidad tras el caos, con importantes reformas y la construcción de monumentos como el Coliseo. El reinado de Vespasiano fue caracterizado por la restauración del orden y la consolidación del poder imperial tras la crisis del año 69. El reinado de Tito, aunque breve, es recordado por la finalización del Coliseo y la respuesta al desastre del Vesubio en Pompeya y Herculano.
El reinado de Domiciano fue marcado por su autoritarismo y paranoia, que finalmente llevaron a su asesinato y la condena de su memoria. La dinastía antonina es considerada una era dorada, con emperadores como Trajano, Adriano y Marco Aurelio, que promovieron la prosperidad y la expansión. El reinado de Trajano fue notable por sus conquistas militares y la expansión máxima del territorio romano, así como por sus obras públicas. El reinado de Adriano se centró en la consolidación y defensa del imperio, con la construcción de fronteras como el Muro de Adriano en Britania. El reinado de Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, fue marcado por sus reflexiones estoicas y las guerras contra los germanos. El reinado de Cómodo, hijo de Marco Aurelio, es recordado por su crueldad y extravagancia, que llevaron a su asesinato y una nueva crisis. La crisis del siglo III fue un periodo de inestabilidad y fragmentación, con múltiples usurpadores y amenazas externas que casi colapsan el imperio. La división del imperio en Oriente y Occidente por Diocleciano buscó una administración más eficiente, pero también preludió la eventual caída de Occidente. La caída del Imperio Romano de Occidente en 476 marcó el fin de una era, pero el Imperio Bizantino continuó su legado en Oriente. La continuidad del Imperio Bizantino preservó la herencia romana y se convirtió en un puente cultural entre la antigüedad clásica y el mundo medieval. Si disfrutaste de este viaje por la historia de Roma, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video para más contenido fascinante.